Muy buenos días, tengan todos un excelente día. Mi nombre es Karen Baos, yo soy psicóloga de la unidad de hemato-oncología pediátrica de adultos del Hospital Universitario del Valle. En este momento estoy liderando la construcción del programa de cuidado paliativo oncológico, ¿sí? Aquí en el hospital. La idea es poder brindarles a los pacientes oncológicos un manejo integral, tanto en hospitalización como en consulta externa. Entonces, desde ahí es que les voy a hablar un poquito acerca de cómo es el camino de un paciente con cáncer y por qué todos somos factores del proceso, ¿sí? Bueno, vamos a iniciar. ¿Por qué es importante conocer sobre el cáncer? Yo creo que esta es la pregunta más importante que nos debemos hacer. Bueno, la primera es que esta enfermedad va escalando a ser la número uno en causa de muertes a nivel mundial. Entonces, cuando nos preguntamos cuántos hemos tenido una experiencia con el cáncer, de pronto muy pocos vamos a alzar la mano. Cuando nos preguntamos, bueno, ¿y algún familiar? De pronto algunos alzaremos la mano, pero cuando nos preguntan, ¿y conoces a alguien que ha tenido cáncer? La realidad es que sí, todos tenemos una persona, ¿sí? Cercana, una persona que no sea tan cercana que ha experimentado esta enfermedad, o simplemente hemos visto en la calle, hemos visto en otros contextos personas que están afrontando la enfermedad. ¿Por qué es importante tener todo ese conocimiento alrededor del cáncer? Porque se estima que uno de cada 5 hombres y una de cada 5 mujeres va a experimentar esta enfermedad durante toda su vida. Entonces, si ven, las cifras están subiendo enormemente, ¿sí? Ahora hay un poco más de conciencia sobre los cambios en los hábitos de alimentación y en los hábitos de la esfera emocional, mental, espiritual de las personas, que también influyen mucho y lo vamos a ver más adelante. Eh, entonces esperamos que también con el avance de toda la tecnología estas cifras puedan bajar un poco, pero la realidad es que estamos muy cercanos al cáncer, y por estar tan cercanos es importante que nosotros podamos tener un buen abordaje, ¿sí? Desde un inicio. Entonces, tu conocimiento siempre puede generar cambios, y lo voy a repetir más adelante. Desde la persona que recibe al paciente por primera vez, desde la persona que le va a vender un agua al paciente, desde la persona que le va a hacer una primera revisión médica, sí, todos somos actores dentro del proceso y eso lo tenemos que tener en cuenta. Todos podemos ser activos en la lucha contra el cáncer, entonces no nos hagamos los de la vista gorda, ¿sí? Unidos creo que podemos generar muchos aportes positivos y muchas transformaciones alrededor de todos estos procesos en cáncer, y ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, para iniciar quiero que tengan muy presente esto, ¿sí? Todo lo que ustedes viven y ese paciente vive es absolutamente necesario e indispensable para el aprendizaje que conlleva, ¿sí? Nada es casualidad, todo pasa como tiene que pasar, ¿sí? Y si tú te conectaste con este paciente por primera vez, desde el nivel en que estés y tu profesión y la labor que desempeñas en, en tu institución, es porque así tenía que pasar. El encuentro con el otro es innegable. Trata de que cada experiencia que tengan de ti sea positiva. Sí, a veces nosotros decimos, no, pues este paciente yo lo voy a revisar y ya, o yo le voy a tomar la presión y ya, eh, pero en realidad no, no es y ya, ¿sí? Ese encuentro con ese otro estaba ya programado, y cada experiencia que nosotros tengamos con los demás, tratemos de que sea positivo. Ustedes no se imaginan, a veces nos encontramos con personas que simplemente tienen un mal día, o personas que están atravesando en realidad una crisis depresiva así severa. No sabemos qué enfrenta la otra persona, y si encuentran experiencias negativas repetitivas, digamos que eso va a reforzar de forma negativa todo lo que está viviendo. Entonces tratemos de que las experiencias que tengan con nosotros las personas que tengan, así sea un mínimo contacto, sea algo positivo para esa persona. Y si tú sientes que fuiste una mala experiencia para alguien desde tu profesión, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta que esa persona la necesitaba, tú también la necesitaba, pero siempre podemos ser mejores humanos, viajeros y acompañantes de la vida. Entonces tratemos de que generemos aprendizajes todo el tiempo y seamos mejores personas, mejores profesionales. Conectémonos con estos pacientes, no solamente con estos pacientes, sino con todos,
y ya les voy a hablar por qué ustedes como IPS primarias tienen, mejor dicho, un peso súper grande en sus manos y que nosotros valoramos muchísimo todo el proceso que se hace desde allá. No es que el paciente tiene una sospecha de cáncer, entonces, ay no, remisión y listo, no pasó nada. No, no se trata de eso, ¿sí? Se trata de que si cumplimos a cabalidad todos los procesos de forma exacta, de forma profunda, vamos a ver que eso tiene una connotación y tiene un peso grandísimo en el proceso que va a tener este paciente más adelante. Bueno, ¿por qué es tan importante entonces el manejo del diagnóstico en cáncer? Pues porque el cáncer es una enfermedad no transmisible que puede cronificarse en razón de sus características biológicas particulares, en características de su tratamiento, pero también puede cronificarse a raíz de las condiciones inherentes al individuo, a las circunstancias sociales. ¿Eso qué quiere decir? Que la adherencia al tratamiento va de la mano indiscutiblemente con todo el abordaje que se hace desde el inicio, ¿sí? Entonces, por eso es que ustedes, que son esas IPS que a veces son los que hacen la sospecha inicial, son, tienen un rol tan importante y es lograr ese anclaje, ¿sí? Ese anclaje con el paciente que va a poder influenciarse de manera positiva o negativa en esta adherencia, en cómo inicia él todo este proceso. Bueno, y es aquí donde a veces tenemos un poquitico de baches frente a la comunicación. A veces cuando decimos, ay, es cáncer, es remisión. Bueno, a nosotros nos pasa a veces cuando tenemos pacientes un poquito complicados, porque es la realidad, nos encontramos con pacientes complejos, con familias complejas, que no cierto cargados, que no nos queremos relacionar porque simplemente no queremos y ya, pero bueno, nos tocó. Y si nos tocó, tratemos de que sea una experiencia positiva. Entonces, aquí nos pasa a veces también. Nosotros no tenemos unidad de trasplante, entonces cuando nos llegan las aplasias en pediatría, decimos, ay, no, esa aplasia, bueno, no la vamos a atender aquí, porque a veces también tenemos pacientes muy complejos y sobre todo cuando son los pediátricos, porque nos toca lidiar con familias a veces que están en todo su proceso de duelo y tienen toda la razón de vivirlo, pero se hace difícil el ambiente y se hace difícil el manejo. Entonces, sabernos comunicar de forma asertiva yo creo que es fundamental en todo este proceso, desde la persona que va a facturar, ¿sí? Hasta la persona que va a hacer la remisión o la persona que toma los signos o la persona que hace la revisión completa, todos somos actores dentro del proceso. Entonces, sabernos comunicar de forma asertiva permite alcanzar metas de manejo, una mayor adherencia a la terapia o una mayor adherencia al proceso inicial de todo este camino, ¿sí? Una mayor satisfacción del paciente, menos quejas y juicios y una comunicación empática. Si logramos construir una comunicación empática con este paciente, van a ver todos los beneficios que va a tener y sobre todo también en nosotros. Entonces, hay unos elementos que tenemos que tener en cuenta para tener una adecuada comunicación. Tenemos que tener primero una recopilación de esa información, lograr construir una relación con esa persona con la que vamos a tener esa comunicación y entregar la información. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Primero, entender un poquitico la historia de este paciente, la historia de vida y la historia médica, ¿cierto? A partir de eso, lograr esa conexión, ¿sí? Dependiendo de lo que yo pude leer aquí, ¿sí? Porque de pronto si yo tengo una mujer que en la historia me salió que ha sido abusada, bueno, en fin, pues si yo soy hombre, de pronto yo sé que no voy a tener que tener un contacto, digamos, menos intrusivo, menos de contacto físico, ¿sí? Diferente por este historial. Entonces, conocer el historial del paciente es fundamental para yo saber cuál es la conexión y cómo me voy a dirigir a esa persona. Para luego entregar la información que tengamos que entregar, si sean malas noticias, sea acerca del pronóstico, sea acerca de la sospecha o de las opciones de tratamiento. Es importante tener presente, digamos que estos tres pilares en el momento. La escucha, que es tan difícil, porque yo creo que a todos se nos dificulta escuchar. El silencio es incómodo para muchos, entonces cuando nosotros hacemos este ejercicio de escucha, nos damos cuenta, cuando rompemos estas barreras de temor, nos damos cuenta que es más fácil, ¿sí? De lo que muchas veces pensamos.
podemos identificar la información que el paciente de pronto conoce pero no quiere saber. Si podemos escuchar bien, podemos decir o podemos contar noticias complejas y va a ser un poco más fácil, ¿sí? Porque estamos escuchando qué tanto quiere saber ese paciente, hasta dónde quiere saber y ellos mismos nos ponen los límites y las barreras. Entonces la invitación es que aprendamos a leer a esas personas que están allá afuera y que vienen en contacto con nosotros. Entonces, yo quiero también hablar un poco acerca de cómo dar estas malas noticias, porque cuando uno da una sospecha de cáncer, eso es una mala noticia. Entonces, ustedes como IPS primaria se van a encontrar muchas veces con que, bueno, es una sospecha de cáncer, vamos a remitir y sale. Pero comunicar que es una sospecha de cáncer, porque a mí me llegan muchos pacientes acá de IPS primaria que me dicen, no, me llevaron allá y me tenían al niño ahí, yo escuchaba que la enfermera dijo que era leucemia, que eso no, que eso fijo era una leucemia. Entonces imagínate que tiran la bomba y prácticamente que dejan esa mamá o dejan ese paciente pediátrico o adulto, lo dejan ahí con toda esa información. Pero bueno, no pasa nada porque es que ya lo vamos a remitir. Y no, sí pasa y pasa muchísimo. Tiene una connotación grandísima porque son esos temores que acompañan a esos pacientes hasta que llegan aquí y nosotros logramos hacer o poner en práctica nuestro protocolo para comunicar malas noticias, digamos que se ve muy afectado cuando ya el paciente viene con un abordaje negativo, con un abordaje que no es asertivo desde esa IPS que remitió. Entonces, ¿qué es lo importante? Que nosotros entendamos que tenemos que formar a nuestros futuros profesionales, o bueno, que actualmente los estamos formando como en máquinas que curan a los pacientes, ¿sí? Como que yo te mando este medicamento, yo te reviso, pero sale uno tras de otro, pero no nos enseñan muchas veces a cuidar a esa persona, acompañarla, a ser empático, a poder consolar, a poder ser compasivo, ¿sí? A ser humano. Entonces nos perdemos de esa realidad, de lo que somos humanos y tenemos cosas negativas y tenemos cosas positivas, pero tenemos amor, ¿sí? Entonces yo creo que esto mmm, es importante que lo tengamos en cuenta. Por más pacientes que veamos, por más personas que nos toque atender, por más personas groseras con las que nos tengamos que contactar y tener un encuentro, yo creo que esa frialdad que muchas veces uno ve que surge en ciertas personas, digamos que no es justificable. A veces esa frialdad forma de barrera, porque yo no me conecto con esta persona porque no quiero y me da pesar, entonces soy agresivo o soy odioso con esta persona. Pero bueno, digamos que no nos dejemos llevar por toda esa energía negativa, ¿sí? El paciente no es una historia clínica, no es un archivo más para llenar, no es un brazo que tenemos que pinchar o canalizar o tomar la presión, ¿sí? Acompañemos a esta persona a construir memorias positivas, ¿sí? De ese contacto con ese ser humano. Entonces yo creo que la humanización de los servicios de salud, y me pasa, ¿sí? Porque aquí trabajamos muchísimo por eso, no se imaginan cómo trabajamos por eso, pero pasa, ¿sí? Y por lo mismo que les digo, por el tema de las barreras. Si yo no me conecto, sobre todo aquí, ¿no? Porque aquí tenemos pacientes que compartimos con ellos muchos meses, hasta años, y cuando ya se va, pues a uno como que se le arruga el corazón, ¿cierto? Entonces, por eso es que es importante que estas barreras no las tomemos de forma negativa, sino que al contrario nos permitan tener una experiencia bonita. Yo siempre asumo todas las experiencias que vivo con mis pacientes como un aprendizaje, como un proceso muy bonito. Acompañar la muerte para mí ha sido una experiencia maravillosa porque siento que esas enfermedades son otras oportunidades que tenemos de poder tener tiempo, espacio para hacer cosas y decir cosas que quizás nunca nos hubiéramos atrevido. Uy, por ahí hay un micrófono abierto. Listo. Entonces, ¿cómo dar malas noticias? Primero, vamos a hablar de qué es una mala noticia. Es cualquier tipo de información que altere adversamente las expectativas para el futuro. ¿Sí? Una mala noticia puede ser que nos echaron del trabajo, que mi papá se enfermó, que yo me enfermé, que mi hijo se enfermó, o que me robaron el carro, ¿sí? O que me sacaron el negocio. Eso es una mala noticia, ¿sí? Porque las expectativas que yo tenía para mi futuro ya de un momento a otro prácticamente
tienen que cambiar y eso da como un impacto también en la esfera emocional. Entonces, cuando vamos a dar una mala noticia, que puede ser también en relación al vuelvo y digo, a esa sospecha del diagnóstico, entonces nosotros tenemos que preparar un contexto, ¿sí? Preparar un contexto físico, como dije anteriormente, averiguar de la historia clínica de ese paciente, qué ha tenido que vivir, y eso también está en la comunicación, qué sabe ese paciente sobre eso, ¿sí? Porque a veces llegan pacientes con una masa y pues, hombre, por allá ellos se imaginarán, los que saben que es cáncer, ay, ¿será que eso es un tumor maligno? ¿Será que eso es cáncer? Como hay personas que nos vamos a dar cuenta, no tienen ni idea que existe el cáncer o que existe un tumor maligno o que existe la quimioterapia. Entonces, identificar lo que quiere saber el paciente, como dije más atrásito, es importantísimo saber qué quiere conocer este paciente de toda la información, porque hay pacientes que no quieren saber, ¿sí? Y simplemente eh, entregan esa responsabilidad a la familiar. Entonces, ay, no, yo traje a mi hija porque es que ella sí entiende y yo no entiendo nada. Sí, pero eso también es un mecanismo de defensa. Entonces, el Warning Shot habla de que nosotros tenemos que hacer un acercamiento, ¿sí?, a ese paciente para que ese paciente se prepare cuando haya como una confirmación. Entonces, el warning shot puede ser cuando tenemos una sospecha de cáncer, es, uy, yo veo que ese tumor tienes ahí como una masa, ¿no? Está fea, eso puede ser algo malo, hay que estudiarlo, ¿sí? Eso ya le da al paciente como un acercamiento de, Dios mío, esto como que no es cualquier cosa. Puede que el paciente lo lea así o como no, eso tiene que ver también con el contexto social, cultural, ¿sí? Y educativo que tenga. Es importante compartir la información como es, responder a la emoción de ese paciente, conectarme con esa emoción. A veces nos encontramos mucha frialdad en el contexto de salud, en muchos contextos, pero yo pienso que en el contexto de salud, donde uno más necesita como ese cariñito, esa calidez, ese consuelo, nos encontramos muchas veces con que es todo lo contrario. Y yo salgo asustada de allá y yo no quiero volver a la clínica porque, pucha, me atienden mal, son groseros conmigo. Entonces eso también tiene sus implicaciones frente a la adherencia al tratamiento. Y pacientes que no quieren hacer tratamiento porque dicen, ay, no, es que eso allá me tratan así, me tratan así, me dejan esperando, no me responden. No, 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 allá lo tratan a uno de mala gana, le hacen las cosas de mala gana. Entonces hay personas que simplemente no quieren vivenciar una mala experiencia con personas dentro del sistema de salud y hacen caso omiso y se quedan en sus casas. Por eso es que es importante también. Bueno, aquí tenemos, voy a ver si se escucha. Andrés, porfa, confírmame si se escucha el video. Es un videito de definitivamente cómo no debemos dar una mala noticia. Hola Karen, creo que no se escucha o se escucha muy bajito. Sí, espérate, yo veo. ¿No se escucha entonces? Se escucha pero demasiado bajito. Demasiado bajito. A ver, yo veo por aquí si hay como alguna forma de subirle un poquito. Bueno, me va a tocar explicarles un poquito lo que habla el video. Bueno, en este video se muestra de forma muy sarcástica, la niña está sentada, entonces le dice el compañero al otro personaje que él se siente preparado para darle la noticia de que la maestra está muerta. Entonces le dice con una total claridad y seguridad de que él sabe cómo comunicarle. Entonces se acerca a la niña y pega un grito y le dice que se ha muerto la maestra, que se ha ido, súper dramático. Aparte le dice que el perrito lo acabó de atropellar y mejor dicho le forma pues una situación compleja a la niña. Entonces digamos que esto nos da un poco de guía de que la revelación de un diagnóstico o la entrega más bien de una mala noticia no es algo que debamos manejar como a la ligera, ¿sí? No es como decir, ay, yo entre más grave le muestre este contexto a este paciente, él mejor va a responder
yo no le presto atención y le digo y le trato de comunicar como si eso no fuera nada. Se lo digo muy normal, ¿sí? Porque eso también va a hacer que se relaje mucho y no haga su ruta adecuadamente. Entonces yo pienso que tiene que haber un punto medio y se tiene que saber cómo dar esta mala noticia. Nosotros acá tenemos un protocolo para comunicar malas noticias y pienso que ustedes en contexto de salud podrían también tener un protocolo para esto, porque yo les digo, yo tengo aquí muchos pacientes que me llegan mal porque vienen remitidos de otras instituciones de niveles más bajos y llegan con una cantidad de cosas que les han dicho, una cantidad de miedo, una cantidad de información que no está organizada y eso tiene repercusiones muy negativas en ellos. Entonces, hablemos de cómo puede ser un modelo de comunicación empática. Entonces, hablemos de la empatía. La empatía es ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Yo puedo ser tú. Entonces, ¿cuáles son esas oportunidades empáticas? Son los momentos en que el paciente expresa de forma explícita o implícita una emoción, ¿sí? Porque el paciente puede ser abierto a expresar esa emoción con palabras o el paciente simplemente expresa esa emoción con sus gestos, con la forma en cómo mueve su mano, cómo mueve su pie, con la forma en cómo está respirando. Entonces, toda esa comunicación verbal y no verbal es importante que la aprendamos a leer. Entonces hay oportunidades empáticas, continuadores empáticos y terminadores empáticos, ¿no? Uno para conectar comunicación, ¿sí? Para que fluya, y otro para poder terminar la conversación sin sentir ese paciente que se dejó con una bomba de información y luego se fue la persona. Entonces hay que aprender a abrir, a dar continuidad a lo que se está conversando, lo que se está comunicando y a terminar. Entonces aquí hay como un ejemplo. Llega la paciente y le dice al doctor, doctor, hace rato que vengo visitando el médico, tengo mi seno muy feo, me duele mucho, todos me revisan y nadie me dice nada, no sé qué pensar. Entonces el médico, en vez de contestar si directamente resolver la duda de esa paciente, le pregunta, me parece que te sientes preocupada y ansiosa. Él está leyendo lo que esa paciente le está queriendo decir, ¿sí? Lo que ella está manifestando ahí es una preocupación y es una preocupación a futuro que la pone ansiosa sobre no saber qué es lo que puede estar pasando por ese ser. Eh, si ella comunica esa parte, ella ya va a pensar que eso no es tan positivo. ¿Sí? Cuando uno tiene un seno muy grande, que huele mal, que está supurando, pues claramente yo no voy a pensar que eso es algo muy bueno. Entonces ella le responde, sí, exacto, así me siento y no sé qué hacer, no sé qué pensar. Entonces ahí ya cuando ella manifiesta eso y empezamos a trabajar la exploración de los miedos de ese paciente, que tampoco nos vamos a demorar mucho para eso, porque yo no estoy hablando de que nos vamos a sentar a hablar muchos minutos, no. Si tenemos un estructurado bien lo que queremos lograr, eso se puede hacer digamos, en los tiempos que nos exige que tengamos que tener las instituciones de salud. Entonces, a partir de ahí, de explorar esos miedos de esa paciente, yo ya voy entrando de una forma empática a decirle, bueno, mira, ese seno está muy mal, yo creo que hay unas probabilidades del 90 y pico por ciento que eso pueda ser un SEDA de mama, ¿sí? Yo pienso que tienes que activar esa ruta rápido, yo te voy a ayudar y te voy a explicar cómo, ¿sí? Cuando yo entrego esa información, también estoy entregando una resolución, una compañía, un acompañamiento para que esa persona no se sienta sola, ¿sí? Y llena de miedo y frustración, porque a mí me pasa también. Aquí tenemos pacientes que están en consulta externa, están ambulatorios y llegan, por ejemplo, la EPS no les ha autorizado y llegan aquí destruidos porque piensan que vienen a hacer su quimioterapia y cuando vienen a ver dicen, no, yo no tengo aquí paquete, yo no tengo aquí nada, ¿cómo así? Yo venía a mi quimioterapia, ¿qué va a pasar? No me hago mi quimioterapia. Entonces también entran en unos estados de crisis bastante alterados porque nadie nos acompaña de verdad y les dicen, bueno, no hay autorización, chao, siguiente. Entonces no hay nadie que acompañe esa emoción de frustración en ese momento y siento que todos estamos en la capacidad. No es que yo tengo un paciente aquí en crisis y yo llame a la psicóloga, ¿dónde está la psicóloga? ¿Dónde está el psicólogo? ¿El psiquiatra? ¿Dónde está? Venga, por favor, atienda a esta paciente. No, o sea, yo de forma empática y como ser humano, yo no necesito un profesional
para poder hacer una contención de un paciente, yo necesito una persona, ¿sí? Y todos somos personas, todos somos seres humanos, y todos podemos acercarnos y decir, yo estoy aquí, tranquila, yo estoy aquí, o preguntar si se da la oportunidad, qué está pasando, qué sientes, qué necesitas. Y luego ya derivar a estos profesionales esa atención, pero a veces a mí me llaman, ay, vení, que es que esta paciente está por acá llorando, hay una paciente llorando en la escalera, y yo, ¿y qué pasó? No, no sé, como que no le autorizaron algo, y bueno, cuando yo voy a ver, nadie se le ha acercado, nadie le ha ofrecido un té, una agüita, nadie le ha preguntado, nadie la ha contenido, entonces uno se queda como asombrado y dice, bueno, no, o sea, no necesitamos una psicóloga, necesitamos una persona que haga esa primera atención en crisis, y podemos ser absolutamente todos los que podamos manejar esa situación. Entonces, ¿qué debemos evitar en momentos de comunicar malas noticias? Hacer un contacto visual evitativo, donde yo sienta, bueno, en este video habla también un poquitico de eso, sino que pues bueno, no se los muestro también porque no da, pero tiene subtítulos. Bueno, entonces vamos a hablar un poquitico acerca de este video más adelantico, y es que si ustedes pueden observar, digamos que ese contacto con ese médico fue como muy conceptual, ¿no? No hubo nada de un contacto afectivo, de lo que hablamos anteriormente, de aperturar, de tener un contexto, de saber qué quiere saber esa persona, qué sabe, ¿sí? Con anterioridad, nada se siguió. Simplemente él asumió que porque la persona tenía conocimientos acerca de medicina, entonces ella ya iba a entender que estaba, mejor dicho, super mal de salud y avanzada en el estadio de su cáncer, y entregó la información así, sin amor, sin contacto, sin suavidad, sin empatía, simplemente de forma conceptual. Entonces la información se debe saber manejar, ¿no? No solamente es una información conceptual y ya lo vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son esas conductas que debemos evitar? Hacer un contacto visual evitativo, que yo miro y no miro, que yo nunca te miro, porque yo tengo pacientes que me dicen, ay, pues es que yo voy a consulta y el doctor nunca me mira a los ojos, y eso te hace sentir invalidado, te hace sentir eh, invisible, ¿sí? Te hace sentir como un cero a la izquierda prácticamente. Entonces, y eso genera ansiedad y genera preocupación, porque yo nunca sé acerca de mi proceso. Yo llego y el médico me revisa, o la enfermera me revisa, o la auxiliar hace un procedimiento, pero nadie me mira, nadie me habla, y es como, bueno, y entonces yo qué soy, qué pasa conmigo, ¿será que estoy muy mal porque nadie me quiere ver? No está bien insistir en la capacidad de aceptación y entendimiento de esa persona. Yo no puedo asumir que esa persona está entendiendo lo que yo le voy a comunicar. Yo no puedo asumir que esa persona va a coger toda esa información que le di. Vuelvo y digo, porque la cosmovisión de ese paciente es totalmente diferente a la mía y tiene una experiencia
a nivel educativo, cognitivo y demás, totalmente diferente. No debemos suponer, ¿sí? No supongamos eso que el paciente nos quiere decir, interpretemos, aprendamos a interpretar, aprendamos a escuchar. A mí me llegan pacientes aquí donde ya les han hablado del pronóstico de vida. Ay, doctora, es que a mí me dijeron que con leucemia, no, esto ya era terminal, esto no tenía cura, o esto uno duraba 2 meses. Así llegan y me dicen, ¿dónde te dijeron eso? No, allá la enfermera me dijo eso, el doctor me dijo eso, y posiblemente no sea lo que uno diga, ¿sí? No sea lo que el profesional está diciendo, pero eso fue lo que leyó el paciente, eso fue lo que entendió el paciente. ¿Por qué? Porque tiene sus propias capacidades para percibir y emocionalmente también va a entender lo que él desea entender en ese momento. Desde el miedo va a entender una connotación totalmente negativa, desde la esperanza, desde el optimismo, desde el amor, pues quizás va a entender algo muy, muy diferente. Y a veces evitamos el contacto físico, ¿sí? A veces es tú allá y yo acá, lejísimos, pero a veces la persona necesita que, bueno, que le hagan, que le toquen un poquitico el hombro o que le soben un poquitico la pierna, así como el bracito, como decir, bueno, con mucho respeto te digo que yo estoy aquí y siento mucho lo que estás viviendo, ¿sí? Eh, Porque a veces también en esos momentos nos encontramos solos, no todos los pacientes están acompañados, muchos están solitos en el proceso y si ustedes ven, muchos están solitos en la vida, en su experiencia de la vida. Entonces aquí vemos un ejemplo. Buenas tardes, doña Alicia. Cuénteme por qué se encuentra usted aquí. ¿Qué le han dicho los otros médicos? Hola, doctor. Llevo sangrando por mucho tiempo, tengo un flujo que huele mal y me duele hasta caminar. Tengo mucho miedo. Una enfermera dijo en el pasillo que yo tenía cáncer. Vuelvo y digo, estos canales de comunicación que no están claros y que vuelvo y digo también nos pasa aquí, ¿sí? Que el paciente fue a un tal procedimiento, no se ha hecho el protocolo de comunicación o se inició apenas, pero el paciente fue a un rayos X o el paciente fue a otro procedimiento y por allá, pues obviamente ellos no saben nada, entonces cáncer por aquí, cáncer por acá. Y obviamente que yo escuche que tengo cáncer como lo mencionamos anteriormente, sin un protocolo, sin nadie que me explique, sin nadie que me diga, y me acompañe, eso genera un impacto emocional grandísimo, ustedes no se imaginan. Entonces, el doctor le responde, ¿cómo se siente con eso, doña Alicia? Si fuera verdad, quisiera que se lo informáramos, usted quisiera saber sobre eso, indagar si el paciente quiere saber o tiene tanto miedo que de pronto prefiere que lo haga un familiar, ¿sí? Usted quisiera estar en compañía de un familiar y qué tanto quiere saber. Nosotros aquí, cuando vamos a entregar diagnóstico a las mamitas de sus hijos con cáncer, les preguntamos, mañana vamos a dar el diagnóstico. ¿Tú quieres estar acompañada por alguien? ¿Tú quieres que venga tu pareja, que venga, no sé, un hermano, que venga una persona que sirva de soporte emocional para ti? Entonces ellos siempre tienen la oportunidad de elegir. La mayoría eligen que venga su familiar, pero hay otros que son de lejos, no tienen quien los acompañe, entonces tratamos de hacer un acompañamiento más cercano, porque es un poco más complejo. Yo creo que ninguna mamá está preparada para que le digan que su hijo tiene cáncer, ¿sí? Porque todas piensan que se va a morir. La primera pregunta es, doctor, ¿y esto tiene cura? Sí, esa es su primera pregunta. O su primera afirmación es, doctor, ¿cuánto tiempo le queda de vida? ¿Por qué? Porque el cáncer a nivel mundial muchas personas lo han entendido como una enfermedad que no tiene cura, una enfermedad que es estrechamente relacionada con la muerte. Entonces, que nosotros pensemos que decir hay una sospecha de cáncer y un paciente escuche eso y no lo vaya a tomar de forma negativa, o sea, es imposible. Tenemos que empezar también a ser responsables con lo que estamos hablando, con lo que sale de nosotros. Ay, aquí hay otro video, miremos si tiene subtítulos. Bueno, ese no tiene subtítulos. En este video podemos ver que este médico va a entregar un diagnóstico de un CA de ovario, creo. Y podemos observar que este médico nunca mira a su paciente, nunca hace contacto con ella. Él simplemente se encarga de preguntar, preguntar y preguntar, ¿sí? Acerca de su historia de vida, de su historia clínica. Le explica que
le ha hecho una ecografía, que le hizo este examen, le hizo el otro, y ella lo mira y lo mira, ¿sí? Reclamando también un lugar, un espacio ahí, pero él insiste en que no se siente capaz de mirarlo. Y ahí le está comunicando que tiene un tumor. Y aparte de eso, que está metastásico. Entonces le entrega un bombazo, pero ni siquiera es capaz de mirarla. Y nosotros no podemos tampoco culpar, ¿cierto? Todos estos procesos. A veces hay muchas barreras emocionales, como les digo, de conectarse con esa tristeza del otro, de, ay, no, yo no soy capaz de ver a ese paciente así tan mal, entonces simplemente ni lo volteo a mirar, le entrego la información y chao, chao, que sigue el otro. Miren allá cómo hacen para soportar ese paciente. Pero bueno, yo aquí he tenido mamás que se nos han escapado hasta de hacer intentos suicidas después de que no se comunica bien un diagnóstico. Entonces, es importante que lo sepan. Nosotros no sabemos si hay un antecedente de un trastorno mental por ahí, ¿sí? De una depresión bien marcada, de un historial de intento suicida. Tenemos que tener cuidado con nuestras palabras. Hay muchas personas que después de un diagnóstico complejo pueden hacer un intento suicida. Entonces no es cualquier cosa entregar una mala noticia. Cuando entregamos una mala noticia lo debemos hacer desde la compasión. Y yo creo que es importante que tengamos clara esta, esta escala, porque hay muchos pacientes que nos dicen, ay, es que yo no quiero contarle a nadie porque es que yo no quiero generar lástima. Y piensan que la lástima es todo aquel sentimiento de contacto y de emoción que yo pueda tener con una persona. Y no es así, hay que saberlo diferenciar y eso hay que saberlo también, que, que el paciente lo aprenda a diferenciar. Entonces, la lástima es cuando yo simplemente identifico el sufrimiento de la otra persona. Ah, sí, tiene cáncer, pero eso no me mueve nada en mí. La simpatía es cuando ya hay una movilización, pero que frente a una preocupación de ese sufrimiento. Ay, mira, la señora está triste, ve, llámate a alguien, ¿sí? Yo me preocupo y estoy haciendo algo, pero en realidad no me estoy conectando con ese sentimiento. Simplemente yo desde mi capacidad eh, trato de soportar esa preocupación de la otra persona. Desde la empatía es cuando yo ya siento el sufrimiento de la otra persona, cuando yo ya me toco, ¿sí? Y digo, uff, esto debe ser súper doloroso, yo no quisiera estar en ese lugar, ella se debe sentir súper mal, pero simplemente no hago nada. Y la compasión es cuando yo quiero aliviar el sufrimiento de la otra persona. Entonces nosotros debemos ser personas compasivas, ¿sí? No solamente empáticas, de decir, siento el sufrimiento tuyo. No, yo siento tu sufrimiento, pero también quiero hacer algo para aliviar tu sufrimiento. Y no tiene que ser eh, la gran cosa, ¿sí? Con solamente un consejo, con unas palabras, ¿sí? Con una acción en forma de afecto, con eso yo ya estoy siendo compasivo. En la revelación del diagnóstico nos podemos encontrar con la conspiración del silencio, que es cuando tenemos adultos mayores o niños, ¿sí? Donde no, que ponen barreras para dar la comunicación a estas personas. Entonces llega el viejito que está súper mal, ¿sí? No por cáncer, por otro diagnóstico, y nos tocó allá, digamos que acompañar la muerte, pero es que está súper mal y la familia no quiere que le digan nada al paciente y el paciente ya casi que se va a morir, pero la familia no quiere que le digan que está mal, no quiere que le digan qué es lo que tiene y el paciente pregunta y pregunta, pero la familia dice, no autorizo que le den la información. Digamos que es importante que sepamos que hay unos derechos que soportan a este adulto mayor o a este niño cuando ya tiene una edad suficiente, ¿sí? Para que nosotros podamos entregar la información de forma asertiva y de forma afectiva, como lo hemos venido hablando. Entonces, esta conspiración del silencio es una barrera en torno a la verdad que puede definirse como el acuerdo tanto implícito como explícito al que llega la familia, el entorno o los problemas de la salud, de cambiar la información que se le brinda al paciente con la finalidad de ocultarle el diagnóstico, la gravedad y el pronóstico de la situación clínica por la que está atravesando. Yo no soy quien para evitarle esa vivencia de dolor o sufrimiento que va a tener a través de una mala noticia, ¿sí? Hay personas que
vivencian estos aprendizajes de otra forma. Tú ves personas que dicen, bueno, sí, me duele, pero eso es un aprendizaje, pero yo voy a afrontar esto y yo voy a salir adelante. No todas las personas lo toman desde el sufrimiento y desde el dolor. Entonces, aprender a manejar el grupo familiar, sí, siendo reiterativos en que la norma es clara por ser adultos y por ser personas tenemos derecho, y por ser mayores, niños mayores de 14 años, tenemos derecho a esa comunicación, ¿sí? De la enfermedad porque, o del estado de salud, porque cuando todo empiece a agravarse, empiezan estos temores y estos miedos y no nos dejan como seres humanos y espirituales resolver ciertas cosas que quizás tenemos que resolver para partir en paz. Entonces yo pienso que eso también es importante y que nosotros como personal de salud no podemos caer en ese juego de la familia. Sí, es importante que lo tengamos en cuenta. Este video. Bueno, aquí ya se acabaron los subtítulos, pero hablamos es prácticamente de esto, ¿no? De la importancia que es asumir a ese individuo como una persona responsable y capaz de asumir su vivencia actual es importante. Nosotros a veces nos molestamos porque los pacientes se victimizan y toman un rol muy de víctima y nosotros también a veces apoyamos que se dé todo ese proceso cuando anulamos totalmente la independencia, la individualidad y la capacidad que tiene ese paciente de tomar decisiones. Entonces, los derechos del paciente, mantener una comunicación plena, permanente y expresa y clara con el profesional de salud tratante. Tienen derecho a obtener información clara, apropiada y suficiente por parte del profesional de la salud tratante que le permita tomar decisiones libres, conscientes e informadas respecto de los procedimientos que le vayan a practicar y riesgos de los mismos. Ninguna persona podrá ser obligada contra su voluntad a recibir un tratamiento de salud. Como hay pacientes que quieren aquí venir, familiares, a autorizar que sí se puede hacer o no una quimioterapia. Cuando es el paciente, si están dentro de sus capacidades, tiene que asumir, firmar un consentimiento informado si quiere hacer un tratamiento. Igualmente a ustedes les pasa con otros procedimientos que tengan a hacer. Si el paciente está en la capacidad de asumir esa responsabilidad y decidir sobre su vida, decidir sobre su cuerpo, lo puede hacer, ¿sí? Por encima de los deseos de la familia. Entonces, en caso de enfermedad, estar informado de los procedimientos y tratamientos que se le vayan a practicar y el pronóstico y riesgos que dicho tratamiento conlleve. Porque es que, y nos pasa, a veces nosotros ponemos acá un tratamiento ay, fírmeme aquí, y no se explicó, y entonces el paciente falleció. ¿Por qué falleció? Si le hicimos el tratamiento, usted no me dijo que esto tenía riesgos, usted no me dijo que siempre tenemos que hablar con la verdad, ¿sí? Hablar sobre los riesgos, por más que el porcentaje sea mínimo de los riesgos que se vayan a presentar por cada procedimiento, tratamiento que se va a iniciar, eso hay que dejarlo claro con el paciente y con la familia, si no nos ganamos luego también problemas. Entonces vamos a hablar un poquitico rápido acerca del cuidado paliativo. El cuidado paliativo tiene un mito muy grande y es que es solamente para pacientes terminales o con pronóstico de vida limitado. Pensamos que el cuidado paliativo es para las personas que ya están en un proceso de final de vida, que ya se van a morir. No. El cuidado paliativo brinda acompañamiento a las personas con enfermedades crónicas y complejas en condiciones que limitan o amenazan su vida. Proponen una transformación en la forma de cuidar a la persona que tiene una enfermedad, dislocando el paradigma de la cura hacia el cuidado y conjugando un conjunto de cuidados desde el inicio de su terapéutica a partir de un abordaje especializado para ayudar a la persona a vivir mejor. El modelo integrativo del cuidado paliativo enfatiza el rol de la intervención en el proceso de duelo y ajuste a la familia. Hay unas necesidades de atención física, psicológica, emocional o espiritual, ¿sí? Una planificación y una coordinación de la atención y comunicación, ¿sí? Estas enfermedades, estas noticias, cuando comunicamos enfermedades crónicas, ¿sí? Que implican un cambio abrupto en la estructura mental y social, familiar de este paciente, nosotros tenemos que ofrecer un modelo de atención y cuidado paliativo,
¿sí? Porque son pacientes que tienen enfermedades catastróficas, entre comillas, y que amenazan su vida, ¿sí? El cáncer puede que no sea crónico, ¿sí? Incluso cuando nunca hablamos de curación, sino de vida libre de enfermedad, pero son, digamos que hay unos altos porcentajes de tener una recaída, pero cuando hablamos de diabetes, de hipertensión, ¿sí? De todas estas enfermedades crónicas, es importante que también podamos hablar de que esta persona necesita un manejo integral de cuidado paliativo. Entonces, ¿qué le sucede a una persona que tiene cáncer? Físicamente tiene dolor, disnea, astenia, pérdida de peso, náuseas, ¿sí? Ansiedad, miedo, insomnio. ¿Cuáles son los cambios biopsicosociales? Las alteraciones físicas, las cirugías, las mutilaciones, las alteraciones de la capacidad laboral. Yo ya no vuelvo a trabajar, ya no puedo volver, si soy mamá, no puedo volver a liderar mi grupo familiar, a atender a mis hijos, al contrario, me tienen que atender a mí. Si yo pierdo un seno, mi esposo ya no me va a mirar igual. Yo tengo pacientes aquí con leucemia que están 4 meses, 3 meses hospitalizada, y cuando vuelven otra vez a su lugar de residencia, el marido ya tiene otra mujer. Entonces son muchos duelos y muchas pérdidas que tienen estos pacientes. Por eso es que es tan importante que nos sensibilicemos, porque no solamente tener cáncer es perder, digamos, la oportunidad de seguir nuestra vida normalmente, sino que tiene unas múltiples pérdidas. Entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de duelo, la doctora Elizabeth Kubler-Ross nos habla un poco acerca de 5 etapas que nosotros transitamos: la negación, la ira, la negociación, la depresión y finalmente llegar hasta la aceptación. Hay pacientes que varían y van de una a otra, ¿sí? Que tú ya sientes que han aceptado y que a la semana tú ves que está en negación. No, ya no tengo nada, ya Diosito me curó, ¿sí? Pero pues en realidad es una forma de hacer negación. Entonces, cuando estamos atravesando un duelo, no es que la persona esté loca, ay, pero mira, yo ya le dije a esta persona que tenía esto y luego me salió con que no, que él no tiene nada, ay, no, yo ya me cansé, yo ya no le voy a decir más. Tenemos que entender que es un proceso complejo, que acabamos de atravesar unos cambios, ¿sí? En toda nuestra esfera, y que transitar por muchas emociones y estados emocionales y estados mentales, eh, pues hacen parte del proceso. Entonces, aprender a aceptar, ¿sí? Aprender a leer que esto hace parte de estos pacientes. Bueno, conductas que debemos evitar y cultivar en los pacientes: la ansiedad, ¿sí? No cultivemos ansiedad en el paciente, no comuniquemos a través de la ansiedad, a través de lo desconocido, no, hablemos con claridad y comuniquémonos con la verdad, comuniquémonos con la realidad, porque eso no crea inconsistencias en el paciente y de pronto crea una mayor conexión con la información que se está dando. Entonces, cuando un paciente tiene ansiedad, cuando lo vemos nervioso, inseguro, indeciso, preocupado, cuando siento que tienen conductas dependientes digamos, con otros familiares o con el personal de salud, y cuando tiene miedos. Cuando tiene depresión un paciente, cuando los notamos con apatía, irritabilidad, tristeza, anorexia, cambios de humor. Los síntomas depresivos pueden variar, ¿sí? Dependiendo de la persona. Entonces es importante que aprendamos a leer cómo vive la depresión esta persona. No todas las personas viven la depresión de una misma forma. Y hay depresiones leves, y hay muchas personas, de hecho, muchísimas, que tienen depresión leve y que no saben que tienen depresión leve, porque viven aburridos, de forma leve, ¿sí? No se quieren levantar a trabajar, les da mucha pereza. Hay personas que tienen, cuando son muy perezosos, uno puede sospechar que hay una depresión leve por ahí, ¿sí? Porque no es normal que tú seas incumplido, indeciso, que tú no tengas sueños, que no tengas metas, ¿sí? Entonces uno tiene que tener presente que la depresión personas la viven, y uno puede decir, ay, es que este está depresivo y ese también, o no, 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 él no tiene nada, cuando en realidad puede tener una depresión. También tenemos que entender que hay cambios emocionales asociados a medicamentos, ¿sí? Medicamentos que están prescritos a ese paciente porque lo necesita. Entonces, y que también hacen parte del tratamiento. Por ejemplo, aquí tenemos pacientes que me dicen, ay, es que está como todo apagado, como todo aburrido, pero tú lo ves y está transitando por su momento
diaplasia después de la quimioterapia, entonces tú no lo puedes ver activo porque, hombre, no tiene energía, no tiene cómo pararse, no tiene cómo estar así, ¿sí? Físicamente no tiene cómo responder de forma diferente, entonces también tenemos que tener presente eso. Y poder facilitar una interconsulta por psicología y trabajo social y evaluar si necesita una intervención por psiquiatría, que también es súper importante. Entonces, ¿qué sí debemos cultivar en los pacientes? El fortalecer el principio de placer y el principio de realidad, ¿sí? El principio de realidad para que esta persona se ancle con la aceptación de ese diagnóstico, con lo real, ¿sí? Pero no podemos anular el optimismo y la esperanza que tienen estas personas, ¿sí? Yo no puedo, es que papito Dios me va a curar todo, ¿sí? Bueno, desde la realidad vamos a hacer estos tratamientos, pero desde el placer yo te valido que tu creencia y tu fe esté intacta. Sí, tienes que pedirle mucho a Dios. Y por más de que yo no crea en Dios, sí, tienes que pedirle a la Virgen. Si ella te dice, yo creo en la Virgen, creo en Dios, creo en los ángeles, bueno, entonces trabaja eso desde ahí. Aférrate para que eso te dé fuerza, ¿sí? Uno tiene que trabajar con los pacientes desde su propia creencia, ¿sí? Por eso nosotros no, cuando ofrecemos un acompañamiento religioso, más que religioso lo ofrecemos espiritual, ¿sí? Porque va a partir, hay cuidados paliativos espirituales, que es un tema que es muy bonito, que les recomiendo que puedan ahondar un poco, y cómo trabajamos desde el ser, ¿sí? Desde la enfermedad, desde la emoción detrás de la enfermedad y desde todo eso que podemos apoyar para que las personas surjan un poco más sobre esta enfermedad y haya menos recaídas y menos efectos secundarios de la quimioterapia. Cuando todo este espera emocional y espiritual tiene también un manejo fuerte ahí. Entonces el manejo de los cuidados paliativos espirituales no se enfocan en la religión, porque aquí me pueden llegar pacientes de todas las religiones, se enfoca es desde las creencias, desde la espiritual, desde la conexión que tiene esa persona con su realidad, con su ser y con su fuerza interior o exterior, ¿sí? Entonces, la preparación para el proceso del tratamiento, debe haber una información conceptual y una información afectiva, como dije anteriormente, ¿sí? Yo no puedo entregar solamente información técnica, científica y médica, sino entrego una información también afectiva. Entonces, estos son dos factores que yo tengo que tener juntos cuando yo quiero comunicar un diagnóstico. Yo no puedo ser 100% ni afectivo ni 100% conceptual porque pierdo el objetivo de lo que yo voy a comunicar. Contextualizar todo esto va a hacer que ese paciente pueda iniciar un proceso de toma de biopsia de otros exámenes en tiempos de espera que están establecidos y que esta paciente sepa cuáles son las instituciones adecuadas para la prestación de ese servicio. ¿Sí? Si yo tengo una sospecha de cáncer y yo le digo, mire, acá le vamos a sacar la biopsia, pero allá la reclama y allá sigue haciendo tratamiento. ¿Por qué? Tengo que sentarme, explicarle por qué aquí no lo podemos atender, explicarle cuál es la especialidad, explicarle cuáles son los riesgos. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí pacientes que toman biopsia en febrero, en marzo, y llega julio y ni siquiera se han hecho la primera quimioterapia. ¿Por qué? Porque se relajan, porque no hay un primer acercamiento concreto y claro para poder que este paciente inicie. Por eso les digo, es muy importante el trabajo que ustedes tienen, es fundamental. 3, 4 meses de una persona para que de una oportunidad en el inicio del tratamiento es una oportunidad muy tardía, muy baja, ¿sí? O sea, el estadio puede cambiar del cielo a la tierra y puede en serio cambiar el pronóstico de vida de una paciente, de un paciente. Entonces, por favor, seamos conscientes del trabajo que tenemos y la responsabilidad tan grande que tenemos. Eduquemos, enseñemos las rutas de atención. Mire, le podemos explicar a los pacientes esto que es tan importante, la oportunidad de biopsia, del tiempo que se toma entre tomar la biopsia y el resultado es alta cuando se demora 7 días, que ni siquiera aquí con los niños la tenemos. Con los niños, bueno, con los niños podemos demorarnos 10 días. Con los adultos definitivamente no, y menos cuando son procesos ambulatorios. Media entre 8 a 15 días y baja cuando es mayor a 15 días. Pero la realidad es que yo tengo pacientes que llevan 2 meses esperando la biopsia y no les ha llegado. Si esa patología no les ha llegado. Entonces, es un tema que ellos tienen que tener presentes. Venga, usted tiene que estar yendo allá a preguntar por esa patología, pregunte, vaya donde su EPS, porque entre más usted se demore,
más las probabilidades de que usted se cure merman. Por favor, haga la ruta. Usted ya alarma a ese paciente, pero no lo alarma desde el miedo, sino desde la diligencia, y ese paciente se empodera a saber todo eso. En otros países la oportunidad en la toma de biopsia es de 2 días. Cuando ya son 3 días, ya usted se está demorando mucho, pero aquí en Colombia es diferente. Entonces, movilicemos a estos pacientes a que ellos se empoderen de su ruta. La oportunidad del inicio de tratamiento entre el resultado confirmatorio de la biopsia y el inicio del tratamiento, entonces es alta hasta en 30 días. Esto es mucho tiempo. O sea, yo soy muy de buenas si a mí me empiezan a tratar desde que me salió la patología como cáncer hasta que me hacen mi primera quimioterapia en 30 días. Eso es mucho tiempo. En 30 días pueden cambiar mucho, ¿sí? Pero sabemos que esa es nuestra realidad. Entonces ahora imagínense que yo tengo pacientes que se demoran 3, 4, 5, 6 meses, hasta un año, porque nunca les dio o nunca les pareció importante ir a hacer todas sus vueltas, ¿sí? Es media la oportunidad cuando nos demoramos de 31 a 45 días y baja cuando es mayor a 45 días. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nosotros ayudar al paciente a contar con una mejor calidad de vida. ¿Cómo ayudamos? A través de todo lo que les he mencionado, ¿sí? El primer acercamiento, direccionar al paciente, explicarle qué es lo que tiene que hacer. Así salga de ahí, ya no lo vaya a entender, al menos tiene esa semillita de que tiene que volver a preguntar. Entonces, apoyar al paciente. Sí podemos hacer y podemos hacer desde el lugar donde estemos. Contribuir a la comprensión de los procesos psicosociales y culturales de la familia. Cuando nosotros también empoderamos a ese familiar de lo que está pasando con su hijo, con su esposo, con su mamá, también apoyamos a que la herencia del tratamiento sea grande. Contribuimos a la aceptación de la enfermedad cuando entregamos toda la información pertinente. Fortalecemos enormemente, ya creo que se dieron cuenta, la adherencia al tratamiento es un factor fundamental y decisivo en el pronóstico de vida de un paciente, y ustedes como IPS primaria tienen una responsabilidad grandísima. Entonces, no es que sea cáncer y yo remito y, ay, sí, ya, me liberé de esto, me liberé de entregar un diagnóstico, me liberé. No, no se han liberado. Es una responsabilidad grande que tienen y que va a marcar de forma decisiva el pronóstico de vida de un paciente y va a ayudar a disminuir las barreras en el sistema. Ya vimos que tenemos muchas barreras en tiempo que nos hace muy difícil, digamos que consolidar un tratamiento y un pronóstico activo y rápido. Entonces, entre más podamos empoderar a estos pacientes, yo creo que esas barreras se pueden ir un poco cambiando. Y listo, eso era lo que quería compartirles hoy, desde mi experiencia, desde mis estudios en cuidado paliativo, en salud mental y en psiconcología. Les digo que es importante que ustedes sepan que esa experiencia que ustedes viven con esos pacientes y con los otros pacientes son experiencias maravillosas, y que se crean que en realidad es una oportunidad grande de la vida tener personas con las que podamos generar aprendizaje.